Dicen que hay personas que cuando todo se les derrumba, cuando el mundo entero parece caerles encima, aún así siguen creyendo. ¿Y tú? ¿Seguirías confiando en Dios si perdieras absolutamente todo lo que tienes? Hoy quiero contarte una historia que pone a prueba los límites de la fe humana. Esta es la historia de Job. Imagina a un hombre llamado Job. No era un hombre cualquiera. La Biblia lo describe como un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Vivía en la tierra de Uz y era, en todos los sentidos, un hombre bendecido. Tenía una familia hermosa, 7 hijos y 3 hijas que amaba con todo su corazón. Su riqueza era legendaria. Miles de ovejas, camellos, yuntas de bueyes y asnas. Era el hombre más importante y respetado de todo el Oriente. Su vida era un testimonio andante de lo que significa caminar en fe y recibir la prosperidad de Dios. Era el ejemplo perfecto de una vida recta y bendecida. Pero un día, sin previo aviso, sin ninguna explicación, el cielo pareció volverse en su contra. Su mundo perfecto, construido con años de trabajo y devoción, comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. La tragedia llegó como un vendaval imparable. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, con el rostro pálido por el terror. «Job», le dijo, «los sabeos atacaron mientras tus bueyes araban y las asnas pastaban. Se los llevaron a todos y mataron a tus siervos. Solo yo pude escapar para contártelo». Apenas había terminado de hablar cuando otro mensajero apareció, con la ropa chamuscada y olor a humo. «Fuego del cielo», gritó, «cayó sobre tus ovejas y tus pastores y los consumió a todos. Solo yo escapé». La pesadilla no terminaba. Mientras éste aún hablaba, llegó un tercero. «Los caldeos formaron 3 escuadrones, atacaron tus camellos y se los llevaron, mataron a tus siervos a filo de espada, y solo yo he quedado para darte la noticia». Uno tras otro, los pilares de su riqueza se derrumbaban. En un instante, el hombre más próspero se había quedado sin nada. Pero lo peor, el golpe más devastador, el que ningún padre podría soportar, estaba por llegar. Llegó un último mensajero, con el rostro cubierto de polvo y lágrimas. Sus palabras fueron un puñal directo al corazón de Job. Tus hijos y tus hijas estaban celebrando, comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor. De repente, un viento huracanado vino del desierto y golpeó la casa por los 4 costados. La estructura se derrumbó sobre ellos, y todos han muerto. Solo yo pude escapar para contártelo. Silencio. Un silencio profundo y aterrador. Todo perdido. Su ganado, sus siervos, su fortuna, y lo más preciado, sus 10 hijos. En un solo día. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Gritarías? ¿Maldecirías al destino, a la vida, a Dios? La reacción natural sería la ira, la desesperación, la rebelión. Pero Job hizo algo extraordinario. Se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza en señal de humildad, y en lugar de levantar el puño al cielo, se postró en tierra. Y con el corazón hecho pedazos, pronunció unas de las palabras más poderosas de toda la Biblia. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En medio del dolor más insoportable, Job no pecó ni culpó a Dios. Su fe, aunque sacudida hasta los cimientos, se mantuvo firme. Pero la prueba no había terminado. Esto era solo el principio. El enemigo no se dio por vencido. Volvió a presentarse ante Dios y dijo: «Claro, no te ha maldecido porque no has tocado su propio cuerpo. Tócale los huesos y la carne, y verás cómo te maldice en tu propia cara». Y Dios, conociendo el corazón de Job, lo permitió, poniendo un solo límite. Puedes hacerle lo que quieras, pero respeta su vida.
Entonces una terrible enfermedad cayó sobre Job. Llagas malignas y dolorosas cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre que antes era admirado y respetado, ahora se sentaba en medio de cenizas, rascándose sus heridas con un trozo de teja. Su apariencia cambió tanto que ni sus amigos más cercanos lo reconocían al principio. El dolor físico se sumó al dolor emocional, creando un tormento casi inimaginable. Fue en ese momento de máxima debilidad que recibió el golpe de la persona que se suponía debía ser su mayor apoyo, su propia esposa. Viéndolo en esa condición miserable, le gritó con desesperación y amargura: ¿Aún te aferras a tu integridad? ¿Todavía mantienes tu fe en un Dios que te ha hecho esto? Maldice a Dios y muérete de una vez. Suena cruel, pero imagina su propio dolor. Ella también había perdido a sus hijos, su hogar, su estatus. Su sufrimiento la había cegado, pero Job, con una calma y una sabiduría que solo pueden venir de una conexión profunda con lo divino, le respondió: «Hablas como una mujer necia. ¿Qué? ¿Aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos también el mal?» A pesar de todo su sufrimiento, Job no pecó con sus labios. Luego llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, no pudieron contener el llanto. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, porque veían que su dolor era demasiado grande como para ponerlo en palabras. Pero después del silencio, comenzaron a hablar. Y sus palabras, aunque bien intencionadas, se convirtieron en lanzas. Intentaron encontrar una explicación lógica para su sufrimiento. «Job, algo malo debiste haber hecho», le decían. «Dios es justo, Él no castiga al inocente. Confiesa tu pecado oculto y Dios te restaurará». Lo acusaron de soberbia, de injusticia, de hipocresía. En lugar de consolarlo, lo juzgaron. Lo presionaron para que admitiera una culpa que no tenía, transformando su duelo en un debate teológico que solo añadía más peso a su alma. Job se defendió. Él sabía en su corazón que había vivido una vida recta. No entendía el porqué de su sufrimiento, y eso lo angustiaba profundamente. Clamaba a Dios día y noche, pidiendo una respuesta, un juicio, una explicación. «Ojalá supiera dónde encontrar a Dios», gritaba. «Expondría mi caso ante Él». Sufría no solo por sus pérdidas, sino por el aparente silencio de Dios. Sentía que el Creador, con quien antes tenía una relación tan cercana, ahora le había dado la espalda. Día tras día, en medio del dolor físico y el tormento de las acusaciones, Job lloraba, oraba y esperaba, se cuestionaba, se lamentaba haber nacido, pero nunca, ni una sola vez, maldijo a Dios. Se aferró a una verdad fundamental: yo sé que mi Redentor vive. Lo que Job no sabía, y lo que sus amigos no podían comprender, era que todo esto no era un castigo. Era una prueba. En las esferas celestiales se estaba librando una batalla espiritual, y la fe inquebrantable de Job era el campo de guerra. Su historia estaba demostrando algo mucho más grande, que el amor y la lealtad del ser humano hacia Dios pueden ser genuinos, incluso sin la promesa de bendiciones materiales, incluso en medio del sufrimiento más profundo. Y Job resistió. No porque entendiera la razón detrás de su dolor, sino porque confiaba en la naturaleza de aquel que lo había bendecido en el pasado. Su fe no se basaba en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. Finalmente, después de semanas de angustia, Dios respondió, pero no le dio a Job las respuestas que él esperaba. No le explicó la conversación con el enemigo, ni le dio una lista de razones. En cambio, Dios le habló desde un torbellino y le mostró su propio poder y soberanía. Le hizo preguntas que revelaban la infinita sabiduría del Creador frente a la limitada comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días?
¿Puedes tú atar los lazos de las Pléyades? Ante la majestuosidad de Dios, Job se humilló. Comprendió que no necesitaba una explicación, solo necesitaba la presencia de Dios. Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No se arrepentía de un pecado, sino de su propia osadía al cuestionar al Todopoderoso. Y entonces, cuando la prueba terminó, cuando la fe de Job fue probada como el oro en el fuego, Dios actuó. Primero, reprendió a sus amigos por haber juzgado mal. Y luego, se volvió hacia Job. Y el Señor no solo restauró a Job, sino que le dio el doble de todo lo que había perdido, el doble de ovejas, el doble de camellos, el doble de bueyes y asnas. Y la bendición no fue solo material. Dios le dio otros 7 hijos y 3 hijas. Y se dice que en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Vivió 140 años más, lo suficiente para ver a sus hijos, a sus nietos y hasta la 4ª generación. Su final fue mucho más glorioso que su principio. La historia de Job nos enseña una lección poderosa. A veces en la vida enfrentamos tormentas que no entendemos. Perdemos cosas que amamos, sufrimos dolores que parecen injustos y sentimos el silencio de Dios. Pero cuando permaneces fiel en medio del dolor, cuando tu fe no depende de tus circunstancias, Dios no solo te restaura, Él te recompensa y te honra delante de todos aquellos que pensaron que estabas acabado. Así que, si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que has perdido mucho, recuerda la historia de Job. Tal vez no es un castigo, tal vez es una prueba. Tal vez Dios no te está quitando algo para siempre, sino que te está preparando para darte el doble. Mantén la fe, porque tu Redentor vive, y aunque no lo entiendas ahora, al final verás su gloria. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte al canal para más contenido que alimenta el alma. Que la paz te acompañe.